Bienvenidos, bienvenidas a Punto de Vista. Hace poco se realizó en Colombia las elecciones regionales, el poder local. Es importante entender y acercarnos a un análisis sobre lo que allí ocurrió, la importancia de estas elecciones. Es importante en este marco resaltar cuál era el contexto en el que se dieron estas elecciones. Venían dándose unas series de persecuciones judiciales por parte de los entes de control contra los candidatos que se identificaban con propuestas alternativas, curiosamente contra este sector de manera especial. También un trabajo mediático enfocado en resaltar los problemas que tiene la oposición o los gobiernos alternativos y resaltando ciertos candidatos y ciertas propuestas de manera intencionada. Eso en el marco que se fue dando antes de las elecciones. También una tensión y una polarización motivada y movida por estos medios masivos de comunicación que ponían su foco en asuntos problemáticos para generar esas posturas extremas en las ciudades capitales sobre todo y en las regiones. Y también encontramos el surgimiento y el fortalecimiento de las clientelas tradicionales políticas. Es un fenómeno que tenemos que analizar y poner un poco más la lupa para identificar qué pasa allí. Y también unas propuestas alternativas aún carentes de un proyecto con gran fuerza que avance en los objetivos de unas transformaciones reales, nacionales y regionales. Miremos un poco qué ocurrió en estas elecciones. El pasado 29 de octubre tuvimos en Colombia la realización de las elecciones regionales que eligió los próximos gobernantes entre el año 2024-2027. Y allí tuvimos unas estadísticas bien interesantes. De la población total que podía votar, 38.905.000 personas, pues votó aproximadamente el 51,21%. Esto pues, se vio reflejado prácticamente en 23 millones de votos, siendo cerrado para alcaldes, 19 millones de votos para las gobernadores, 22 millones de votos para el Consejo, 19 millones de votos para la Asamblea y 10 millones de votos para las juntas administradoras locales en términos generales. Recuérdese que se elegían 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.885 ediles en todo el país. De dichas elecciones no puede decirse que hubo un partido o movimiento que pueda denominarse ganador. Sin embargo, como ha sido costumbre en cada elección regional, pues todos y cada uno de los partidos ha salido a nombrarse como el gran ganador de las elecciones, o porque ganó en un lugar donde no había ganado, o porque ascendió un poco más o menos en los votos. Y ahí entonces que no puede haber un gran ganador. Pero el gran ganador que siempre ha presentado puede nombrarse como el abstencionismo. Y si bien casi un 40% de personas no se presentó a las urnas, es bastante llamativo que tanto entre tarjetas o tarjetones no marcados como los tarjetones nulos, por ejemplo, para alcaldes se suma casi 1 millón de votos. Para gobernadores alcanza a ser casi 2 millones de votos. Lo que nos está demostrando es que hay una apatía generalizada frente a las elecciones. La gente no está entendiendo cómo es que las elecciones solucionan sus problemas. De ahí que incluso hay personas que solamente, según lo que nos dicen las estadísticas, van por una tarjeta no marcada. En términos generales, entonces, lo que puede decirse es que se presentaron unas elecciones pacíficas en términos generales, unas elecciones con poca afluencia de personas, pero que determinaron entonces los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Vamos entonces al corte donde analizaremos las partes de las conclusiones, ya específicamente con relación a las elecciones que tuvimos presencia el 29 de octubre. Varias conclusiones pueden tomarse entonces luego de las elecciones regionales. Ha empezado a fluir en los medios de comunicación masiva una matriz sobre que esto era una elección plebiscitaria donde se decía si se estaba de acuerdo o no con el gobierno. Pero lo que puede decirse entonces es que nada más alejado de la realidad, es desconocer la realidad regional que no obedece a partidos, que obedece más a clientelas, a clanes políticos regionales, a grupos de contratistas regionales. Eso es lo que nos mostró la elección, donde estas personas vuelven a tomar entonces ese poderío que antiguamente habían perdido con los gobiernos anteriores.
Cabe recordar que el pacto histórico es una coalición de partidos con tendencias diferentes, representación diferente, que fueron divididos a estas elecciones, hay que decirlo, y adicional a ello, sin grandes figuras para disputar estos cargos de elección popular. Pero por el contrario, tampoco los partidos tradicionales se presentaron y lograron esos triunfos. En por lo menos varias gobernaciones, puede decirse mínimo en 11, de las 32 tuvieron que ir con coaliciones también. Coaliciones, en este caso incluso de partidos que se disputan electoralmente en otras regiones. De ahí que no exista esa coherencia ni esa uniformidad al momento de una elección. Cada una de las regiones expresó un descontento con algunas políticas nacionales, pero tampoco hay entonces esa gran coalición en contra del gobierno. En cada región entonces se mostró una dinámica muy de carácter local, muy desde la lógica local. De ahí que entonces esa idea general que se está presentando como que el gobierno es uno de los grandes perdedores, lo que debe decirse es que no obedece a la realidad, obedece a la realidad regional la elección. De ahí entonces que no haya sido ningún plebiscito nacional. Otra de las conclusiones a las cuales podemos arribar es que existe una frustración generalizada de los ciudadanos cuando se van a las urnas, cuando votan, en este caso, por clanes políticos que antiguamente estaban en el poder y que habían sido reemplazados por gobiernos de tendencia progresista. Esa frustración se ve cuando no se lograron ciertas obras, ciertas promesas no pudieron cumplirse en ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá, y entonces llega a elegir nuevamente clanes políticos que estaba más que comprobado que hurtan el erario público. Y ahí entonces que otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que no hay forma de cómo tramitar rápidamente esas reformas grandes que requieren cada una de las regiones, y eso lleva a una frustración y lleva a elegir nuevamente a esos malos conocidos que fueron en ocasiones, incluso en algunos departamentos y algunas capitales, familiares de corruptos demostradamente condenados. Resulta fundamental entonces concretar las propuestas de gobiernos en los gobiernos regionales, básicamente para evitar precisamente el desencanto de la ciudadanía con la democracia, porque esas grandes promesas y esas grandes obras prometidas no se están logrando en esos 4 años. De ahí entonces que lo que se está entregando no son obras, sino apenas pequeños bosquejos. Valga simplemente mirar en Bogotá cómo ni siquiera se ha entregado la primera estación del metro que se prometió desde muchos gobiernos anteriores. Y esto se da precisamente porque cada gobierno que va llegando es como si existiese un borrón y cuenta nueva, un volver a empezar. Y esto está afectando básicamente el bienestar de los ciudadanos. Y ahí entonces que debe serse sensato con el tema de la democracia y apostarle a proyectos de cambio, pero proyectos creíbles y sobre todo ejecutables. También se evidenció como una generalidad que las preocupaciones centrales de la gente que asistió a las urnas es la seguridad, sea como un tema impuesto o también como un sentir real de lo que está ocurriendo en las ciudades, y también preocupados por solucionar asuntos de su economía familiar maltrecha. Buscan soluciones más que cambios estructurales de país. Y allí se acercan a lo que se puede considerar de manera común puede traerles una estabilidad. En las gobernaciones también se evidenció que los clanes políticos, esas alianzas que son incluso hasta criminales, alianzas entre empresariado, entre prácticas corruptas, entre redes de corrupción y corruptelas que hacen de lo público su bolsillo y su caja menor, están lejos de jugar un papel central en la política del país, y se notó con mucha fuerza en estas elecciones. Bogotá. Digamos que Bogotá sigue siendo un electorado libre, no se ubica en un lugar específico o en un bando, si se quiere, específico. Vota según va entendiendo el sentir y el palpitar de sus necesidades, pero también juega un papel preponderante la hegemonía mediática. Es importante resaltar que siempre se ha contado con un alcalde contrario
a las políticas nacionales y este parece ser que se repite. Ahora bien, es necesario replantear, porque esto tiene consecuencias en la dinámica política nacional, qué sucedió realmente. Pasar por evaluar si el candidato era el adecuado para recoger el sentir popular, más que estar aliado a un presidente, era si recogía o no el sentir y las necesidades del pueblo, y que quien gana, Galán, recoge entonces unas necesidades de la derecha, unas necesidades en términos de la movilidad, en términos de la seguridad, pero que también se desliga de ese electorado decepcionado con el actuar del gobierno de Claudia López. Habría que analizar más detenidamente para entender qué sucedió allí en el eje central, que es la capital. Otra conclusión clave es reconocer que necesitamos profundizar sobre las reglas de juego electorales, sobre también las dinámicas regionales, leerlas mejor y no caer tal vez en ingenuidades en nuestras maneras de relacionarnos, qué se gana y qué no se gana realmente con las alianzas. También tener una postura clara frente a lo que se quiere en las agendas, lo claro en la agenda regional y en la agenda nacional. Allí tenemos un reto impresionante. Necesitamos reconocer, entender, estudiar más a fondo las reglas de juego con las que estamos caminando. Y claro, vendrán necesarias transformaciones, pero mientras llegan, las reglas de juego hay que comprenderlas muy bien para saber mover acciones dentro de esos límites, pero también mover acciones dentro de los límites de lo posible, de lo éticamente posible, en la manera como nos relacionamos en las regiones. Creo que es evidente la falta de proyecto de país unificado, claro, contundente, una agenda común que articule las necesidades populares. Creo que hace falta que se construya desde abajo, que articule agendas sectoriales, un proyecto de país que se exprese también en las regiones, de las regiones a lo nacional y de lo nacional a lo regional. Creo que aún falta mucho por avanzar en esta apuesta de país desde lo alternativo, desde unas propuestas que surjan desde el orden popular. Ahora bien, estas elecciones y estos resultados, claro que van a ser mella y tendrán consecuencias en lo que queda y en lo que resta del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno alternativo, en tanto que las políticas empezarán a chocar entre lo nacional y lo regional. Uno de los temas será la paz. Las tensiones serán evidentes y eso es uno de los retos que tendrá el gobierno durante lo que resta de gobierno. Dos, el impulso de las reformas y de las transformaciones esenciales del país tendrán aún más dificultades con las suma a las que ya venía teniendo en el Congreso de la República. Y tres, se alistan en las regiones hacia una carrera presidencial, a fortalecer los clanes y los presupuestos públicos en función de las elecciones presidenciales venideras. Son tensiones que tendremos y también los grandes proyectos y megaproyectos en los próximos planes de ordenamiento territorial tendrán también allí unas corruptelas que estarán al tanto, sedientas también de ese erario público del cual dependen y del cual estaban escasos durante una temporada específica. Entonces ahí existen esas tensiones y esos retos también. ¿Qué le queda a la organización popular? Necesariamente se debe pensar en fortalecer la capacidad organizativa popular y anclar la necesidad de un partido como estructura real, dinámica, realmente democrática, que se tome decisiones desde abajo, creo que hace falta, y también la construcción de un proyecto colectivo, de una agenda colectiva popular. Nos quedan esos retos y bueno, más adelante nos estaremos encontrando en otro programa de Punto de Vista para seguir profundizando sobre estos ejes temáticos que son centrales para nuestro país, nuestra región y para el mundo.